Hola, si estás aquí probablemente es porque ya me conoces, ya has visto mis videos. Si eres nuevo aquí, pues déjame presentarme. Me llamo Claudia, soy dentista, tengo 27 años, soy de México y hace 5 años me hice la simpatectomía para la hiperhidrosis, ya que sufría de una hiperhidrosis grave y generalizada. Mi hiperhidrosis era más grave en manos, pies y cabeza, y en el área de la cara un poco también. Nunca sufrí de otras zonas. Obviamente siempre vamos a sudar de diferentes partes del cuerpo, pero las zonas que a mí me causaban más molestia y que eran peores para mí como una persona con hiperhidrosis eran esas. Si tú estás aquí probablemente padeces hiperhidrosis también y estás buscando una respuesta. Te quiero platicar cómo es que yo me enteré de que era algo, la hiperhidrosis, de que era una enfermedad y no era algo que se me iba a quitar. Si no has visto ninguno de mis videos anteriores, pues no conoces la historia y cómo es que yo llegué a operarme. Así que voy a darte un resumen muy rápido. Yo descubrí que tenía hiperhidrosis como a los 12 años. Obviamente yo no sabía cómo se llamaba ni que era una enfermedad. Simplemente empecé a darme cuenta y a ser consciente de mi sudoración excesiva, sobre todo en el área de las manos, porque es siempre lo que más me ha acomplejado. Yo llegué a ir con algunos médicos generales en el Seguro Social y la mayoría de los médicos me llegaron a decir que esto era algo normal, que era algo por mi edad, o que era algo por ansiedad, o que era algo por nervios, pero que se me iba a quitar en algún punto de mi vida. Y esperé. Y esperé muchos años, hasta que por fin, cuando tenía, pues hace 5 años, tenía 22 años, no recuerdo ni cómo, llegué en internet a algo que me hizo darme cuenta que yo lo que tenía era una enfermedad y no era normal. Entonces ese día y los, no sé, 7, 8 días siguientes me dediqué a investigar en todo el tiempo libre que tenía sobre esto. Y al estarlo investigando me di cuenta de que había, además de todo, había pues una solución o una cura o un tratamiento. Lo que fuera, para mí era muy esperanzador. Encontré al doctor Miguel Padilla, que es el cirujano que me operó. Él es un cirujano cardiotorácico. Es un médico general, primero que nada, después se hizo un cirujano militar, después cirujano cardiotorácico y posteriormente pues se hizo un experto en esta cirugía, ya que cuando él me operó a mí, él ya tenía más de 1000 pacientes y eso fue hace 5 años. La verdad es que desde el día que lo encontré, decidí que él tenía que ser quien me operara. Yo hablé este tema muy seriamente con mis papás, yo les platiqué todo lo que a mí me causaba negativamente en mi vida, el tener hiperhidrosis, y pues evidentemente ellos no lo entendieron tan bien porque no lo vivían, pero me apoyaron todo el tiempo, me apoyaron muchísimo, al punto de que me llevaron a Ciudad de México a operarme con el doctor Miguel Padilla. Si quieres ver la experiencia, lo que platico sobre la hiperhidrosis antes de operarme y mi experiencia posterior a haber vivido la cirugía, puedes ir a mi canal de YouTube y ahí están todos mis videos. Este video realmente se lo debía mucho a todas las personas que han estado aquí desde el día 1. Hay mucha gente con la que he platicado. Yo les dejo mis redes sociales siempre aquí para que ustedes puedan comunicarse conmigo, mandarme un mensaje, si tienen dudas las podamos platicar. Y la verdad es que no soy tan buena contestando aquí en YouTube los comentarios, pero hoy voy a responder algunas de las preguntas de las que me han hecho mucho en YouTube, para que pues se puedan resolver las dudas a los que no me escribieron directamente. Y si tú todavía tienes dudas después de este video o quieres platicarme tu experiencia o necesitas a alguien con quien hablar, siéntete libre de escribirme. Te voy a dejar en la descripción mis redes sociales, mi Instagram, para que me puedas escribir, me puedas mandar un mensaje y con mucho gusto podemos platicar. Ok, vamos a empezar con unas preguntas. La primera pregunta y la más aclamada de todas: me morí, volví a sudar y por eso ya no subí nada, no funcionó la cirugía, ¿qué fue lo que pasó?
pero no, estoy bien, estoy viva y estoy feliz. Sigo feliz con la cirugía, sigo feliz con el resultado. Me hicieron algunas preguntas más específicas y vamos a ir pasando pues a las más que pueda llegar en este video. Si es posible voy a hacer una segunda parte con más preguntas porque son muchísimas. Así que me gustaría que en los comentarios de aquí me dejen preguntas como tal, porque muchas veces me dejan comentarios como largos agradeciéndome. Yo les agradezco mucho los comentarios, pero les agradezco que me dejen la pregunta como que en un comentario solita para saber que eso es como la pregunta que tienen y que necesito responderla. Primera pregunta: ¿duele? La cirugía como tal no duele porque estás anestesiado, es anestesia general, o sea, estás completamente dormido, no vas a saber nada de ti hasta que te levantas después de la cirugía en el cuarto de recuperación. Ya pasaste ahí quizás unas 2 o 3 horas, la anestesia ya está casi totalmente fuera de tu cuerpo y de ahí ya te pasan a tu habitación. En ese momento yo no tuve ningún tipo de dolor porque te mantienen medicada vía intravenosa en el hospital todo el día de tu cirugía y el día siguiente te dan de alta. O sea, 24 horas pasas en el hospital y si todo está bien, el día siguiente te puedes ir a tu casa. No puedes viajar en avión, pero puedes viajar en auto, puedes viajar en camión. Retiro de suturas. En cuanto a retiro de suturas, yo no tuve que pasar por eso, ya que la cirugía que a mí me hicieron fue una microcirugía. Las incisiones son de 3 milímetros cada incisión, son muy pequeñitas. Si puedo les voy a poner una foto aquí de cómo están actualmente, porque la verdad casi no se notan. Son 3 por lado, tengo 3 y 3. Ejercicio. ¿Cuándo se puede volver al ejercicio? A mí me dejaron volver, si mal no recuerdo, a las 3 o 4 semanas. Yo pude empezar a hacer ejercicio tranquilo y como al mes y medio pude volver a mi actividad normal, que pues yo levanto pesas, entonces yo pude volver a eso. Creo que solamente me limitaron mucho las primeras 2 semanas, porque en esas primeras 2 ni siquiera podía manejar, o sea, no podía como levantar mucho los brazos, como a más de esta altura no podía. Y en ese caso sí me limitaron un poco, pero de ahí en más podía hacer otras actividades. O sea, mientras me llevaran yo podía hacer otras cosas. No tuve que pasar mucho tiempo ni en cama, ni hospitalizada, nada de eso. También hubo mucha gente que me preguntó sobre el rendimiento físico, como que si mi rendimiento físico había disminuido por la cirugía, que si tenía algo que ver o que si afectaba de cierta manera al corazón. En mi caso yo nunca había escuchado de eso, o sea, la verdad es que desconozco. Si les soy muy honesta, yo investigué lo más que pude sobre la cirugía, pero yo cuando investigué me salieron puras cosas buenas. Honestamente, si yo hubiera visto como que, o sea, como que la gente me hubiera dicho que hubiera muchos efectos secundarios o que había cosas feas, pues quizás me hubiera dado miedo operarme. Honestamente yo me animé de lo cansada que estaba de vivir así y porque todas las cosas que vi eran positivas. También la experiencia que yo tuve en mi consulta con mi cirujano fue maravillosa, entonces no me dieron ganas de no operarme. Me preguntan algunas personas si la sudoración vuelve. Miren, la sudoración como tal nunca se va. Tú vas a estar sudando de otras partes del cuerpo. Yo, por ejemplo, yo era una persona que sudaba muy molesto en las manos, en los pies y el área de la cabeza y cara. Yo soy una persona que también sudo de las axilas, sudo de la parte debajo del pecho, el abdomen, la espalda y los muslos y la parte de las ingles también. Mi sudoración aumentó un poquito en las zonas de la espalda, del pecho, muslos y quizás un poquito en ingles. Pero todo lo demás se quedó, digamos, normal. Sudoración en manos, 0, o sea, ya no tengo nada, mis manos están completamente secas. De hecho, mis manos están súper resecas de que si no, yo no me pongo crema en un ratito, se me resecan horrible las manos. Y eso es algo que pues sí es medio molesto, ¿no? Estarte teniendo que poner crema, pero 1000 veces preferible. Y la verdad es que después de 5 años yo todavía no me hago al hábito de ponerme crema todo el tiempo, o sea, de estarme poniendo. Hay ratos que se me olvida y no me pongo en horas y después me doy cuenta de que traigo súper reseca la piel. Pero eso es algo pues que es de esperarse cuando te dejan de sudar las manos. Los pies me dejaron de sudar quizás en un 70%, me sudan un poquito todavía, pero la verdad es que no es algo molesto para mí. Y también igual con la cara, yo creo que la cara me dejó de sudar en un 80%,
Me suda la cara cuando estoy haciendo ejercicio, obviamente, cuando hace mucho calor, cuando estoy en un ambiente tropical, pero de ahí en más ya no es la sudoración como lo era antes. Se va a hacer presente una sudoración compensatoria, pero creo que eso sí es algo que yo les puedo hablar desde mi experiencia, pero puede variar de una persona a otra en qué zonas y en qué cantidad. Hubo gente que me preguntó si yo alguna vez me llegué a medicar o que si me medicaría para eliminar la sudoración compensatoria, y la respuesta es que no, yo no lo haría. Sé que existen cosas para hacerlo, pero la verdad es que yo estuve muy cómoda con mi sudoración compensatoria. Al inicio claro que fue incómodo y fue un shock como dejar de sudar de unas partes de mi cuerpo y de repente empezar a sudar un poco más de otras. Para mí obviamente sí fue como un poco triste al inicio, no puedo mentir, pero después me di cuenta de que era mucho mejor eso a lo que vivía yo antes, sobre todo porque soy dentista y mis manos son mi herramienta de trabajo principal. Entonces yo no podía trabajar cómoda. Yo no me medicaría para la sudoración compensatoria porque es un proceso natural del cuerpo y es un proceso necesario del cuerpo sudar. A mí me hicieron una recomendación que ya sea que podías comprar, creo que hay ropa que es especial para la hiperhidrosis, desconozco cómo sea, desconozco cómo funcione, desconozco dónde la vendan, desconozco cuánto cueste, porque la verdad es que nunca fue algo de mi interés, pero yo lo que empecé a hacer desde el día que me operaron es que ya solo me baño con jabón neutro. Entonces eso me dijeron que me iba a ayudar mucho para evitar una sudoración excesiva. Y pues la verdad no les sabría decir si me ayudó o no, porque no hice una comparativa como no bañarme con jabón neutro, sí bañarme con jabón neutro. Me he bañado con jabón neutro desde que me operaron, entonces yo les recomendaría eso si se operaron, que también lo hagan. Costo de la operación. Este costo de la operación obviamente es un costo que ya no es. A mí en su momento me costó 65,000 pesos mexicanos. Eso fue hace 5 años, eso fue en el 2020, cuando empezaba la pandemia. Ese es el costo a fecha de 2020 en México. De otros países, pues discúlpenme, pero no tengo idea, porque pues me imagino que también va a variar mucho de un cirujano a otro, de un país a otro, de una moneda a otra. Entonces les recomendaría que busquen de verdad muchas referencias, y si tienen la posibilidad de ir a Ciudad de México a operarse, pues vayan con el doctor Miguel Padilla, porque la verdad es que es un increíble doctor. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción también el contacto del doctor y el link de su canal de YouTube para que también vean otros testimonios de otros pacientes que él ha estado subiendo a su canal de YouTube. En cuanto a dolor de espalda, yo tuve un dolor que fue quizás los primeros 12 días después de mi cirugía. Tuve dolor en la espalda y tuve una neuralgia en el pecho. Esos dos dolores disminuyeron y desaparecieron por completo entre 12 a 18 días posteriores a la cirugía, y yo me mediqué para esto. Recuerdo que mi doctor me recetó complejo B con algo más, no me acuerdo bien, pero yo tuve unas inyecciones de esas de complejo B unos días y después de eso se me fue quitando solito y es algo que se me quitó en su totalidad. El diagnóstico, hay gente que me pregunta si se diagnostica en una cita o si necesitan asistir a varias citas o si necesitan ir presencialmente con el doctor para una cita, y la respuesta es no. Yo hablé con el doctor por medio de WhatsApp o por teléfono, no recuerdo. Él me mandó una orden de estudios de laboratorio y cuando yo tenía ya mis estudios de laboratorio en mi mano, o sea mis resultados, yo tuve una llamada por Zoom con el doctor, platicamos sobre la cirugía, sobre los resultados de los laboratoriales, y él me dijo que todo se veía bien, que podíamos proceder con la cirugía y que yo era una candidata para la cirugía. Hablamos sobre todas las dudas que teníamos mis papás y yo, y después de eso agendamos mi cita, me parece que para un mes después, y ya, ahí estaba operándome. El tiempo de recuperación total que yo tuve para la cirugía, yo diría que para ya estar al 100, yo creo que sí fue como un mes, máximo un mes y medio, que fue cuando yo ya pude volver a entrenar bien. Entonces no es tanto tiempo, y bueno, por tiempo de recuperación me refiero a eso, como que no puedes hacer tus actividades diarias si lo que haces es ejercicio aeróbico, ejercicio de pesas muy pesado,
Si trabajas en un lugar donde te expongas directamente al calor, al sol, si trabajas en un lugar donde tienes que estar levantando cosas pesadas, a todo eso vas a poder volver como al mes después de la cirugía. Hospitalización. Bueno, como les comenté anteriormente, yo solamente estuve hospitalizada 24 horas después de mi cirugía, pero yo estuve hospitalizada un día extra porque yo ingresé el día antes de mi cirugía al hospital por decisión propia, porque yo ya estaba ahí y no quería ir a un hotel y luego moverme al hospital y luego estar así como moviéndome de un lugar a otro. Entonces lo que yo hice fue hospitalizarme desde el día antes de mi cirugía. Yo despierto el día de mi cirugía, me operan, todo el día lo paso en el hospital, duermo ahí y el día siguiente en la mañana me dan de alta. Me preguntaron también algunas personas que si yo había notado algún cambio en el olor de mi sudor, si había notado un mal olor, y no, la verdad es que yo no he notado ningún cambio de ese tipo. Yo creo que si ustedes se operaron y han llegado a notar algo así, yo consultaría ya sea a mi cirujano o incluso a mi dermatólogo, porque creo que ya es algo que pues no va tan de la mano con la cirugía de hiperhidrosis. Esa es mi opinión, es lo que yo creo. Yo no soy médico. En mi caso personal, yo no tuve este cambio. Y la última pregunta que vamos a responder en este video es sobre el reflejo fantasma. El reflejo fantasma es algo muy común en la hiperhidrosis. Cuando una persona tiene hiperhidrosis y tú que tienes hiperhidrosis estás aquí viéndome, vas a saber de lo que te hablo. Cuando tú estás en una situación en la que vas a empezar a sudar, tú lo puedes sentir. Tú puedes sentir en las manos un cosquilleo o en los pies, unos piquetitos que te da antes de empezar a sudar. El reflejo fantasma es exactamente eso. Tú sientes que vas a sudar, pero no sudas. O sea, yo en las manos, por ejemplo, siento eso todavía. Es algo que no se ha ido de mí. Ya no soy tan consciente de ello porque ya no tengo ese miedo a sudar de las manos por el tiempo que ya tengo sin sudar de las manos. Ya no es algo que estoy esperando que suceda. Entonces a veces lo llego a sentir y a veces le pongo atención y me hago consciente de él. Y sí, sigue ahí. Pero pues la verdad no sé si es algo que se quita, si es algo que no se quita. Pero pues no es algo que me moleste a mí. No es algo con lo que no pueda vivir. Y bueno, voy a contestar una más de la que ahorita me acordé. Mucha gente me pregunta si la sudoración compensatoria alguna vez disminuye o desaparece. Y la respuesta hasta el momento, la respuesta final hasta el momento en mi experiencia es no. La sudoración compensatoria no desaparece. Y si disminuye o no, siento que ya es algo muy de perspectiva. Siento que yo al inicio, cuando empecé a tener sudoración compensatoria, sentí que era algo fuerte y yo he sentido que con los años ya la percibo como menos, como más leve, pero también pienso que eso se debe a que me he acostumbrado a vivir con ella y ha sido algo como que ya no le pongo tanta atención. Al inicio, cuando yo me operé, sí era como sentía una sudoración en mi espalda, en mis axilas, en donde fuera. Yo decía como de no, ya voy a empezar a sudar, ya voy a empezar a sudar. O sea, mi mente empezaba a trabajar tanto que sí, o sea, empezaba a sudar un poco más y le ponía tanta atención yo a esa sudoración y me hacía tan presente en ese momento en el que estaba sudando que yo sentía que era mucho. Y ahora siento que de vez en cuando estoy trabajando, estoy en la calle, estoy manejando y de repente es como que ay, traigo súper sudada la espalda, ay, traigo súper sudada los muslos. Me doy cuenta hasta en el momento que ya pasó, o sea, ya pasó un rato, ya sudé, ya hasta dejé de sudar y me doy cuenta porque tengo húmeda la ropa. Pero ya es algo que ya no me preocupa a tal punto en el que estoy súper pensando en ello. Entonces, pues creo que es algo que te va dando el tiempo, esa tranquilidad de que pues de que es tu realidad y ya no sudas como antes. Obviamente la opinión siempre va a ser muy dividida. Yo en mis videos siempre tengo opiniones muy divididas. Hay gente que está súper feliz de que ya se operó, que me agradecen porque encontraron mis videos y se animaron. Hay gente que me escribe y me lo dice, y hay gente que me manda también comentarios en YouTube o mensajes en los que me dicen que fue la peor decisión de su vida, que pues que no están contentos, que tienen sudoración compensatoria. Pero yo siento que en una gran cantidad esta gente que está
inconforme es porque no les informaron cómo era operarse de hiperhidrosis o no los diagnosticaron bien. A lo mejor no necesitaban la cirugía porque solamente tenían la hiperhidrosis en una zona o en 2 zonas en su cuerpo. La cirugía solamente es para hiperhidrosis severa y para hiperhidrosis no focalizada o generalizada. La gente que tiene hiperhidrosis focalizada no es apta para hacerse la cirugía. Según mi entendimiento, lo que tienen que hacer es tratamientos locales, Botox, Miradry, desodorantes de aluminio, otras cosas. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de ver estos videos, que se tomen el tiempo de hacerme sus preguntas. De verdad, háganme sus preguntas y les juro, les prometo que me voy a dar el tiempo pronto de hacer un video más con más preguntas si es que tienen más dudas. Y si no lo quieren poner en los comentarios, pueden también mandarme un mensaje. De nuevo les dejo aquí abajo mis redes sociales, les dejo las redes del doctor, bueno, su contacto y su contacto y el link a su canal de YouTube. Les recuerdo que él se encuentra en Ciudad de México. Y pues sin más que decir, les agradezco mucho, les agradezco por estar aquí, les agradezco por esperar. Me disculpo nuevamente por hacerlos esperar tanto por este video. Hay tanta gente que me lo ha pedido, les juro que me lo han pedido muchísimo y yo he querido hacerlo por tanto tiempo, pero por fin estoy aquí y estoy para quedarme, de verdad. Les voy a seguir haciendo contenido. Entonces, gracias por ver y que tengas muy bonito día.